a hablar tiene mucho que ver con lo que estaba hablando el doctor Alonso, así que va a ser complementario, pero enfocándose en el Ecuador. Voy a hablar del desmantelamiento del multiculturalismo en Ecuador, pues tengo que decir un poco lo que había antes para ver cómo se ha ido degradando, pero ya me hizo un poco de favor ayer Floresmilo Simbaña, que dio una charla muy sofisticada sobre la historia del movimiento indígena, pero quería resaltar algunos aspectos que él no resaltó. Bueno, digamos, logros del movimiento indígena en los años 90. Básicamente, lo que se dijo es que en los años 90 el Ecuador tenía el movimiento indígena más poderoso de América Latina. Y eso era por varias razones. Una era porque fue un movimiento que pudo unificarse desde la comunidad, como nos señalaba Floresmilo, hasta el nivel regional y nacional. También el movimiento indígena ecuatoriano, como muy bien conocen, protagonizó levantamientos recurrentes cada más o menos 2 años que sí tuvieron la habilidad de frenar muchísimas reformas neoliberales. De hecho, el Ecuador es uno de los países donde el neoliberalismo se implementó con más dificultad debido a esta resistencia, y también participó en la caída de al menos 2 presidentes. Entonces, un movimiento muy poderoso. También tuvo éxitos electorales durante los años 90. En el 96 se forma el partido político Pachacuti, que no es solamente el movimiento indígena, sino en alianza con grupos no indígenas progresistas, como la Coordinadora de Movimientos Sociales. Y ellos fueron capaces de tener éxitos electorales, prácticamente entre 10 y 7% del voto en elecciones nacionales, y grandes éxitos a nivel provincial, municipal, que todos conocemos. También el movimiento indígena logró la creación de una serie de instituciones estatales para el bienestar de los pueblos y nacionalidades, entre ellas lo que yo voy a discutir, que es la educación intercultural bilingüe. Y en el contexto que estamos, pues quiero señalar que la educación intercultural en el Ecuador era única en América Latina, era el único sistema que era realmente autónomo y era manejado por las organizaciones indígenas, que manejaban tanto el contrato de administradores y profesores como la creación de currículum. Sin embargo, el tema económico era todavía manejado por el Ministerio de Economía, y ese fue uno de los fallos, ¿no? Que tuvieron autonomía, pero no tuvieron suficiente presupuesto. Entonces era típico del multiculturalismo neoliberal. También había una organización de desarrollo llamada el CODEMPE, donde su secretaria ejecutiva, en ese caso estoy mostrando a Lourdes Tibán, que fue secretaria por algunos años, tenía cargo de ministro, y tenían también autonomía, eran elegidos por las organizaciones. También lograron grandes reconocimientos en los años 90, a finales de los 90, con la Constitución del 98, el Estado se declara pluricultural y multiétnico, se reconoce el pluralismo jurídico, la autonomía de autogobierno, y también se firma el convenio 169 de la OIT. Y en la Constitución del 2008, pues se mantienen estos logros y también se expanden. Por ejemplo, se declara el Estado intercultural y plurinacional, algo que no se había aceptado en el 98, y se acepta el buen vivir, summa causa, y como objetivo de desarrollo, y también los derechos de la naturaleza. Pero yo tengo un trabajo donde también he criticado la Constitución del 2008 y sus limitaciones, por ejemplo, las dificultades para crear circunscripciones territoriales indígenas en la práctica. Por ejemplo, hasta ahora no se ha creado ninguna, la no aceptación de las lenguas como el quichua y otras lenguas originarias como idiomas oficiales, y también muy importante que no se aceptó la consulta vinculante a los pueblos indígenas. Se aceptó la consulta, pero no es vinculante. Entonces, lo que voy a ver en esta ponencia, voy a argumentar que el Estado multicultural, que se fue creando con sus limitaciones y dificultades en el momento neoliberal, está siendo desmantelado por el régimen autodenominado postneoliberal del presidente Correa. He discutido en otros trabajos que el régimen de Correa no se ha comportado como neoliberal, como señalan algunos críticos. Algunos críticos dicen es neoliberal, pero yo creo que es diferente del neoliberalismo, lo que no quiere decir que sea necesariamente positivo. Por ejemplo, Correa no redujo el tamaño del Estado y no disminuyó el déficit público, a diferencia del neoliberalismo, sino que expande el número de dependencias estatales, aumenta el gasto público y el control del Estado sobre la sociedad. Es un proyecto estatista, como nos comentaba Félix hace unos minutos. El régimen no ha sido partidario tampoco del libre comercio y de las fronteras abiertas, como el neoliberalismo, sino restricciones a tarifas a las importaciones, promover la sustitución de importaciones, ellos usan ese término, sustitución de importaciones, y el control de la salida de capitales. En lugar de dar concesiones a empresas privadas transnacionales, este régimen ha preferido trabajar con empresas estatales, particularmente con las empresas chinas, como nos comentaba también antes el doctor Alonso. El régimen de Correa también ha aumentado la inversión pública en salud y educación, aunque hay fuertes cuestionamientos a la calidad de estos gastos. Sí ha habido mayor gasto en un momento de gran bonanza económica, pero hay fuertes cuestionamientos a cuestiones de corrupción que no me voy a meter ahora mismo. Este proceso de formación del Estado que estoy describiendo tiene lugar en una década de gran bonanza económica, de altísimos precios del petróleo, en el momento
momento en que bajan los precios del petróleo, empiezan a depender en mayor medida de créditos chinos o de vender la producción petrolera a 30 años vista, también la de oro y cobre, y empiezan a tener algunos problemas. Ahora, con una bajada aún mayor y con la crisis en China, han empezado a privatizar algunas propiedades estatales como las gasolineras y a negociar con el Fondo Monetario Internacional. ¿Hasta qué punto este modelo posneoliberal solo funciona en un momento de bonanza económica y no en un momento de crisis? Podría ser una pregunta. En un contexto de fortalecimiento estatal basado en el extractivismo, el gobierno confrontó a los movimientos sociales que se oponían a esta estrategia de desarrollo, así como a aquellos, como nos comentó Félix, que tenían capacidad de crear inestabilidad política, puesto que querían quedarse en el poder. La CONAIE cumplía ambos requisitos. Durante esta confrontación, que comenzó en el 2009, tengan en cuenta que no acaba de comenzar, sino lleva desde casi el principio del gobierno de Correa, la administración de Correa asoció la autonomía de los pueblos indígenas con el abandono de las responsabilidades estatales durante la denominada larga noche neoliberal. Entonces, el respeto a la diversidad ha sido asociado conceptualmente con el neoliberalismo. Por otro lado, el correísmo ha mantenido, esa es una manifestación que hubo en el 2009 donde murió un profesor Shuar, son los Shuar. Por otro lado, el gobierno ha mantenido un discurso oficial, como conocen, de celebración de la diversidad, enfatizando la interculturalidad, el summa causa y o buen vivir, que ahí están, y las políticas antidiscriminación. Sin embargo, yo he señalado en algunos artículos que la plurinacionalidad, aunque está en la Constitución, no la han enfatizado tanto. Y mi argumento es que la plurinacionalidad conlleva autonomía territorial y consulta y dominio sobre los territorios, y eso es mucho más peligroso para el proyecto extractivista que la interculturalidad, que se basa más en la idea de antidiscriminación, que no es tan peligroso para ese proyecto. Aunque en esta ponencia me voy a enfocar más, no tanto en los discursos como el Summa Kaizen, sino en las prácticas de gobierno. Y voy a ver el caso de la educación intercultural bilingüe para que veamos un poco cómo piensa el gobierno, cómo actúa más desde abajo y podamos entender un poco sus lógicas, ¿no? Entonces, lo primero, bueno, eso es una escuela bilingüe. El primer cambio que tiene lugar en la educación intercultural bilingüe en el Ecuador es la derogación de la autonomía, y esto ocurre en el 2009. Entonces, yo quiero señalar mucho que no es que acaba de cambiar el gobierno y acaba de empezar a cambiar su rumbo, sino que yo creo que desde el principio, personas que vivimos ese proceso, hemos visto que hubo ciertas tendencias. Cuando derogan la autonomía en febrero del 2009, es justo después de que la CONAIE y las organizaciones indígenas se manifiestan contra la ley de minería. Como respuesta, el gobierno les quita la autonomía en la educación bilingüe y les quita el presupuesto del CODEMPE, del Consejo de Desarrollo. Entonces, vemos que hay una conexión entre extractivismo y el retroceso del multiculturalismo. A partir de que les quitan la autonomía, el ministro de Educación y el Ministerio de Educación tienen control sobre la contratación de profesores, de administradores y también sobre el currículum. Entonces, ¿qué pasa cuando el gobierno tiene control? Pues lo primero que hubo es un recambio de autoridades. Los líderes indígenas históricos de la CONAIE empiezan a ser removidos de sus posiciones en la DINEIF, en la Dirección Nacional de Educación, en las direcciones provinciales, y empiezan a ser sustituidos por gente más cercana al régimen, a veces gente más joven. A nivel de las escuelas, profesores indígenas que tenían nivel de maestría, algunos estudiantes nuestros de la Flaxo, fueron removidos de sus cargos directivos, rebajados a profesor regular y a veces reemplazados por profesores mestizos que tenían menor nivel educativo, o a veces por indígenas más cercanos al régimen. Hubo casos en que el gobierno también compró la renuncia a los profesionales que eran parte del movimiento histórico y los recambió por gente más joven, más cercana al régimen. Eso fue una cosa que pasó. Ahí tenemos en las autoridades mestizas a la señora a la derecha, que reemplazó al señor que está justo a su lado, que era un profesor indígena con nivel de maestría. Otro cambio tuvo que ver con el currículum. Los materiales educativos en quichua y otras lenguas indígenas que se desarrollaron durante décadas de investigación por las organizaciones indígenas, en colaboración con los salesianos, con la Iglesia Progresista, con la cooperación alemana, con los etnolingüistas, simplemente se archivaron, se refundó todo, pero los textos actuales que se están utilizando son en castellano, son textos de donde se borraron las luchas indígenas, ese capítulo se sacó porque se decía que era politizar la educación, son estandarizados para todo el sistema educativo. Entonces, básicamente las lenguas indígenas no se están utilizando. Cuando fui a la Dirección Zonal de Educación en Cuenca, Dirección Regional, me dijeron que estaban preparando los textos en lenguas indígenas, pero que no estaban disponibles, y llevan 7 años funcionando con textos en castellano, en un país donde había habido un enorme avance curricular. Bueno, el proyecto más dramático que yo quería comentar que está ocurriendo, ese es un profesor en Cañar que sigue resistiendo, a pesar que los textos son ahora en castellano, hay profesores a nivel de escuelas que siguen utilizando los textos antiguos, más que nada como materiales de lectura.
cultura porque no los pueden usar oficialmente. Ya el sistema está lleno de exámenes estandarizados, pues no valen para los exámenes estandarizados. Lo que yo quería hablar ahora, que es un proceso muy importante que está ocurriendo, es el cierre de las escuelas comunitarias. Ese proceso casi se ha completado ahora en el Ecuador. Básicamente, las escuelas unidocentes que tenían un solo profesor y las escuelas que tenían pocos estudiantes, que eran a lo mejor pluridocentes, pero con pocos estudiantes, se van a cerrar, se están cerrando. En el Ecuador prácticamente ya se han cerrado. Se ha pasado de 19.023 escuelas a 5.189 y obviamente todas estas escuelas que se están cerrando estaban en las comunidades indígenas y en las zonas rurales. El presidente Correa ha justificado el cierre de las escuelas diciendo que son escuelitas de la pobreza y que para promover la igualdad y la calidad es necesario que las escuelas se fusionen. Y estas escuelas se están fusionando en lo que ellos llaman escuelas eje o escuelas del milenio, que son escuelas de 500 a 1.000 estudiantes. Bueno, el cierre de las escuelas comunitarias tiene un montón de significados. Primero, las escuelas comunitarias tenían un enorme significado cuando se crearon en los años 60 para las comunidades. Fue una forma de descolonizar la educación, porque la educación originalmente ocurría en las parroquias mestizas y en los centros cantonales. Cuando la educación se lleva a la comunidad, fue una forma de descolonizarla, de que los indígenas no tengan que ir a los centros parroquiales donde eran discriminados por los mestizos. Por otro lado, la comunidad, no la comunidad esencial y romántica, sino la comunidad que nos contó ayer Flores Milo, reconstituida después de la reforma agraria y demás, pero era un factor importante de reproducción de la cultura y de la lengua, que eran más frágiles, no inexistentes, pero más frágiles fueran de ellas. También la educación intercultural bilingüe, como he señalado en otros artículos, era tremendamente política, estaba atada, como en Bolivia y en otras partes, a la lucha por la tierra. Y obviamente los maestros eran líderes políticos, como ocurre aquí en México. Entonces cierras la escuela en la comunidad, quitas un líder político y un montón de otros temas. También tiene significados muy prácticos el cierre. Por ejemplo, los niños tienen que desplazarse 2 horas y más por geografías andinas y amazónicas muy accidentadas para llegar a las escuelas eje. Y se ha criticado que gente del ministerio localizó las escuelas eje, bueno, casi todas están localizadas en centros parroquiales mestizos o en centros cantonales, no todas, hay excepciones, pero que se localizaron con un GPS, un mapa, sin realmente tener mucho conocimiento de la topografía de los Andes y de la Amazonía. Entonces hay grandes dificultades. El ministerio argumenta que ellos van a poner transporte o que pusieron, pero esto no está ocurriendo en las zonas rurales. No hay transporte, los niños tienen que ir caminando. ¿Qué han hecho las familias? Pues como ya no hay escuela en las comunidades y hay esta situación de dificultad, lo que están haciendo muchas familias es migrar, pero no ir a la escuela eje o a la parroquia donde el gobierno quiere que vayan, sino directamente a las ciudades. O sea, ellos tienen familia en Quito, tienen familia en las capitales provinciales, entonces hay un proceso de migración acelerado que todavía no sabemos sus consecuencias, porque eso está pasando recién este año. También personas que entrevisté me comentaron cómo el cierre de las escuelas puede causar el fin de las comunidades, en parte por el proceso de migración, en parte por la salida de los líderes intelectuales y políticos, los maestros, también por los edificios abandonados, edificios que no puso el Estado, edificios que fueron construidos a través de las mingas, del tequio, por las propias manos de los comuneros. Entonces los viejitos que construyeron nuestros edificios y que lucharon durante la reforma agraria, pues dicen, ¿qué pasó con todo nuestro trabajo comunal? Ahí está, cerrado. Bueno, hay estrategias de resistencia. Hay un teólogo de la liberación, el padre Manangón, que argumenta que hay que resistir, que si él fue de los que iniciaron las escuelas en los años 60 y 70, dice, podemos volver al pasado y volver a funcionar al margen del Estado, es una de las propuestas, y hay personas que están resistiendo. Ahora, el ministerio pues lo que hizo fue quitarles los fondos a los que resisten a fusionarse. Quería comentar, como no tengo mucho tiempo, muy brevemente cómo son las escuelas eje donde les están fusionando. Esa es una de ellas. Las escuelas eje son escuelas masificadas con muchos estudiantes, son escuelas donde no se permite, esa era una escuela comunitaria, me olvidé de un par de cosas que quería comentar también antes de pasar a las escuelas eje, pero es que el gobierno no solo está atacando a las comunidades a nivel de cerrar a las escuelas, pero hay otros procesos de ataque a las comunidades. Ahí vemos, por ejemplo, la parroquia de Tundaime, un centro en la Amazonía de un proyecto mega minero de cobre, donde un compendio de la empresa minera china EXA, el gobierno ecuatoriano, han tirado la escuela y la iglesia de la comunidad el año pasado, justamente para dar entrada a la empresa china. Es una comunidad chuar que se opone fuertemente a la minería. Entonces ahí vemos cómo la destrucción de la escuela sí tiene que ver con el extractivismo y con la posición del Estado. Y ahí tenemos otro ataque a las comunidades del Estado. En las marchas de agosto de este año, la militarización de la comunidad de Saraguro, una comunidad muy organizada también, al que pertenece uno de nuestros líderes ahora más fuertes, Salvador Quispe, fue militarizada ahora en agosto, fuertemente, como pueden observar ahí.
la policía atacó a los indígenas, ataques racializados, donde a las mujeres indígenas les dijeron indias sucias, vayan al mercado, desnudaron a las chicas indígenas, les dijeron que les iban a violar, algo muy raro en el Ecuador, ¿no? Quizá en otros países no. Ahí hay una protesta por la detención de un montón de jóvenes y líderes en la comunidad de Saraguro, ataque directo a las comunidades que no había ocurrido anteriormente. Y también hay que señalar aquí que el gobierno no reconoció jurídicamente a las comunidades en la Constitución del 2008, y eso era una demanda de la CONAIE y de Mónica Chuji y otros líderes, que se reconociera jurídicamente a la comunidad. Creo que nos señaló Flores Milo también eso. Muy rápidamente paso a las escuelas del milenio. En las escuelas del milenio, esa es una escuela comunitaria donde ven que los niños pueden y los profesores usan el traje indígena, pero en la escuela del milenio no es aceptada la vestimenta indígena, que fue una lucha del movimiento de décadas, sino vuelven al uniforme mestizo. Como dije, la enseñanza es estandarizada, es en castellano. Las escuelas se basan en la tecnología punta y en la infraestructura, pero no se han enfocado en la pedagogía, como ha señalado Rosa María Torres, exministra de Educación, ni en la pedagogía ni en la formación de maestros. Ahí tenemos, por ejemplo, las pizarras digitales, que ahí está Correa inaugurando una escuela del milenio, pero muchas veces los maestros no han sido capacitados para usarlas, entonces siguen usándolas en las otras. Y otra cosa que ha pasado es que a veces, como son materiales muy caros, pues entran ladrones, roban los materiales, entonces los materiales los meten bajo llave, entonces los niños no los pueden usar. O sea que hasta qué punto esta infraestructura y esta tecnología están teniendo efecto. Me voy a ir entonces a mi conclusión. Esto solamente para que vean cómo la CONAIE estaba distribuyendo esta imagen en las redes sociales de lo que significan las escuelas del milenio en términos de homogenización, de nuevo volver al proyecto asimilatorio, ¿no? A estas que se había superado en cierto modo. ¿Qué nos indica esta discusión sobre el Estado no neoliberal o postneoliberal y su relación con los grupos étnicos? En primer lugar, la Constitución del 2008 declara este Estado intercultural pero en la práctica se están desmantelando avances importantes del periodo anterior. Por ejemplo, la educación intercultural ya prácticamente no existe. La educación se imparte en castellano, sus ideólogos son tecnócratas mestizos y se privilegia a los profesionales mestizos. Se centraliza la educación en las parroquias mestizas. El Estado se da una apariencia intercultural, pero esto es meramente un simulacro, como yo había comentado los mestizos disfrazados de indígenas que se le presentaron al Papa, por ejemplo, este verano, en vez de que tenga relación con las organizaciones indígenas. Se desea lo étnico como declaración y decoración que legitima al régimen frente a sus audiencias internacionales y nacionales de izquierda, pero sin las personas, sin su participación como actores, desplazándoles de sus medios geográficos e intensificando las dinámicas de exclusión de los indígenas de los puestos de trabajo y de las oportunidades educativas. El Estado se presenta en sus prácticas como centralizante, homogeneizante, autoritario y modernizador. Se trata de una modernización forzada y brutal, en la que las experiencias anteriores, así como sus actores y sus geografías y hasta los edificios son arrasados. Es una modernidad que parece una vuelta al pasado fordista de la factoría, el consumo de masas y la estandarización de productos. Tanto el mestizaje como la modernización y la estandarización armonizan bien con el Estado fuerte basado en la sustitución de importaciones que describimos al principio de este trabajo. Más que un socialismo del siglo XXI, lo que observamos parece un retorno a las políticas anteriores del modelo de sustitución de importaciones y el mestizaje de asimilación propio de los años 60 y 70 en América Latina. Este proceso de modernización y formación del Estado han sido financiados con fondos logrados a partir de la extracción de petróleo y minerales. También se han financiado con préstamos chinos a altos intereses y a cambio de permitir que las empresas chinas realicen importantes negocios. Tal como señaló el padre Manangón, el pueblo indígena organizado es la piedra en el zapato de este modelo de desarrollo, por lo que se estimula que desalojen sus territorios, se les reprime, se elimina la comunidad que era la espina dorsal del movimiento indígena y se busca su transformación cultural, un proyecto que por otra parte no suena muy novedoso. Sin embargo, estos proyectos no se dan sin lucha. Los actores que crearon el multiculturalismo, tales como el movimiento indígena, la Iglesia progresista, los ecologistas, los intelectuales de izquierda y otros, están resistiendo. Sin embargo, estos actores resistimos en un contexto de fortalecimiento del Ejecutivo, control por parte del Ejecutivo de los otros poderes del Estado, incluido el judicial, criminalización fuerte de la protesta, como han visto, y falta de libertad de asociación y de expresión, como nos comentaba Félix Paxi. Eso sería todo. Gracias.